Veamos ahora entonces las resoluciones a las actividades planteadas en relación a la situación problemática. En la primera pregunta decíamos si había algún acto viciado, algún acto jurídico. De acuerdo a los datos, decimos que hay dos actos jurídicos que presentan vicios. En primer lugar, el negocio jurídico realizado entre el padre de Susana y Andrea es un acto simulado. Es un acto simulado porque se dan todos los elementos. Si volvemos a la situación problemática, vemos que dice, el padre de Susana posee deudas por lo que decide transferir sus bienes a su prima Andrea y realizan un instrumento privado en el que dejan constancia de la veracidad de los hechos. Es decir, acá vemos que hay un acuerdo simulatorio entre el padre de Susana y su prima Andrea, por eso realizan un instrumento privado, nos habla de veracidad de los hechos, o sea que ya nos habla de un acuerdo simulatorio en donde se está manifestando una voluntad distinta a la real, en donde vemos que hay un instrumento privado, que ya vamos a ver que esto está relacionado con los ejercicios prácticos que se plantean más adelante, qué efectos y qué importancia tiene este instrumento privado en el que se deja asentada la veracidad de los hechos, y si bien el caso no lo dice el padre de Susana posee deudas. Claramente fue para perjudicar derecho de tercero, o bien en el caso de que aparecieran, por ejemplo, algunos acreedores, que estos acreedores no puedan agredir los bienes del padre de Susana porque ya fueron salidos de su patrimonio, ¿sí? Este primer acto es simulado. Pero también tenemos otro acto jurídico que está viciado. Decimos que Susana había adquirido muchas deudas y por eso vendió su casa a una amiga. La venta de la casa de Susana fue un acto realizado en fraude a sus acreedores. Primero, como lo que hablábamos anteriormente, en primer lugar tenemos que este acto realizado, ¿sí?, perjudica los derechos de sus acreedores, que no van a poder agredir ya su patrimonio. Además tiene una relación de causalidad el acto realizado por Susana y su insolvencia. Es decir, ella ya estaba comprometida económicamente, ya estaba en insolvencia, sí, y de esta forma la agravó, la terminó de agravar. Entonces, estos acreedores, la pregunta es si tienen alguna acción o no, veíamos. Pero este acto jurídico fue realizado en fraude a los acreedores. En el supuesto del caso 2 decíamos que Susana tenía deudas, entre ellas con Ana Clara Fernández, y le había firmado un pagaré en blanco. ¿Qué pasa en este caso en el que Ana llenó el pagaré por un monto mayor? ¿Se acuerdan cuando veíamos lo relacionado con las formas, ¿sí?, y los actos formales de solemnidad que se clasificaban en actos formales y no formales? Bueno, en relación a la libertad de forma, es decir, por los actos no formales, se prevé que las partes pueden otorgar, por esta libertad de formas que se tienen, pueden otorgar instrumentos privados en blanco, como es por ejemplo el pagaré firmado en blanco. El tema es que se conlleva estos riesgos, ¿sí?, como en el caso de que Ana lo llene con una cifra distinta a las instrucciones que le dio Susana, o en realidad distinta a la real. Entonces, ¿cuál es la solución que da el Código? El Código Civil y Comercial dice: el firmante que dio instrucciones y que no se cumplieron, es decir, si Susana le debía a Ana una determinada suma, no le tenía que poner una suma mayor en el pagaré, por regla general y de protección de la buena fe, se puede impugnar el contenido del mismo. Es decir, Susana podría accionar en contra de Ana, que puso una cifra mayor a la real, pero deberá acreditar, ¿sí?, a través de algún medio de prueba y que no sea la testimonial, que esto fue llenado contrario a derecho. Y la ley establece que no sea la testimonial si no existe algún principio de prueba por escrito. Porque si hubiera, por ejemplo, documentos en el que se hubiera reconocido la deuda por parte de Susana, tendría una prueba, ¿sí?, para decir, bueno, acá está documentada la deuda, y sería mucho más fácil. Es decir, entonces, en definitiva, que Susana sí podría impugnar el contenido de ese pagaré que fue llenado contrario a la realidad, demostrando que no se llenó de acuerdo a lo pactado, si tiene algún medio de prueba que no sea solamente testimonial, porque en este caso, ¿sí?, no podrá demostrar la falsedad del contenido. Incluso el Código, en relación a este tema, prevé que
si fuera sacado de la custodia de quien tiene el pagaré, supongamos el caso de que a Ana le hubieran robado el pagaré y lo hubieran llenado contrariamente, hubieran puesto una cifra muchísimo más alta, en este caso se prevé que el firmante, el que suscribió ese pagaré, podría demostrar que se lo robaron a Ana por cualquier medio de prueba, incluso por la testimonial. Es decir, que en ese caso, en que fue sacado del ámbito de custodia de quien tenía el pagaré, se puede acreditar por cualquier medio de prueba, incluso por la testimonial. Pero la ley establece una excepción. Si hubiera un tercero que adquirió de buena fe y a título oneroso en relación a ese pagaré, perdió, digamos, por así decirlo, Susana, y justamente esto es el riesgo por firmar pagaré en blanco. Entonces, pasando en limpio, en el caso práctico, Susana sí podría accionar en contra de Ana, demostrando con algún medio de prueba que no sea testimonial, ¿sí? Y en el caso 3, nos preguntamos, ¿los acreedores de Susana que había vendido la casa si tienen alguna acción? Sí, ellos tienen la acción de inoponibilidad en contra del acto que realizó Susana y su amiga, pero que para que proceda esta acción van a tener que demostrar ciertos requisitos. En primer lugar, los acreedores primeramente van a tener que demostrar que su crédito es de fecha anterior al acto de la venta. Esto es lógico porque los acreedores posteriores a dicha venta no tenían ese bien como garantía de su crédito, ¿sí? Por eso la ley exige que el crédito sea anterior al acto de la venta. En segundo lugar, van a tener que demostrar la insolvencia o desequilibrio patrimonial de Susana, es decir, que el acto jurídico realizado, la venta, por ejemplo, de Susana con su amiga, agravó aún más la insolvencia que tenía Susana. Que el crédito por el que se acciona sea de fecha anterior, lo que acabamos de explicar al acto de Susana, y la mala fe de la amiga de Susana. Cuando el código refiere a mala fe, se refiere a conocimiento del estado de insolvencia, dice, o que debió conocer. No necesariamente los acreedores van a tener que demostrar un conocimiento efectivo en cabeza de la amiga de Susana, que en este caso no será difícil, por ejemplo, porque si era muy cercana, se presume, ¿sí?, que conocía las complicaciones económicas, sino también se puede demostrar que debía conocer ese estado de insolvencia. Por ejemplo, para que quede más claro, si yo soy el contador de una empresa, del contador de mi empresa, del gerente, y sé que mi empresa está complicada, se supone que mi mujer conoce o debe conocer mi situación de insolvencia, ¿sí? A eso se refiere la ley con mala fe. Mala fe de quien celebra el acto con este sujeto que quiere justamente ocasionar fraude a sus acreedores. Por eso acá dice la mala fe de la amiga, es decir, que sabía que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Y ahora veamos algunos ejercicios que les proponemos para que realicen y para que queden más claros los conceptos del módulo. Ejercicio 1 dice, el boleto privado de compraventa suscrito por el padre de Susana con Andrea es un acto formal de solemnidad absoluta, un acto formal de solemnidad relativa, un acto formal no solemne, un acto no formal o un instrumento público. Retrotrayéndonos al principio, cuando hablábamos en este módulo, que veíamos los elementos esenciales del sujeto, objeto, causa y forma, decíamos que los actos formales, los formales de solemnidad absoluta son los que no producen ningún efecto jurídico, si no se producen con esas formalidades. Los formales de solemnidad relativa son los que, si bien no producen completamente esos efectos jurídicos, van a producir efectos jurídicos de otro tipo. Y en este caso, decimos el boleto privado de compraventa del padre de Susana, suscripto con Andrea, entonces decimos que es un acto formal de solemnidad relativa. ¿Por qué? Porque si el padre de Susana, por ejemplo, vendió un inmueble, debía hacerlo por escritura pública, según ordena el Código de Fondo, el Código Civil y Comercial. Ahora bien, si lo hizo por boleto privado de compraventa, es un acto formal de solemnidad relativa, ¿sí?, porque en definitiva se está comprometiendo a realizar otra obligación el padre de Susana, que es justamente a realizar una obligación de hacer, que es la de escriturar. Es decir, que va a producir algunos efectos jurídicos, se va a transferir el dominio, pero no se va a transferir el dominio de manera
perfecta, sino que va a quedar sujeto a que se realice la escritura. Por eso decimos que no es un acto formal de solemnidad absoluta, porque en realidad sí produce efectos jurídicos, no es un instrumento privado, no es un instrumento público, justamente dice boleto privado de compraventa, es decir, es un instrumento privado realizado entre las partes. Es un acto no formal, no, esto no es correcto, y es un acto formal no solemne. Podría ser una respuesta, pero en realidad teniendo una respuesta B, que es la correcta, es un acto formal de solemnidad relativa, consideremos por válida la respuesta B. Pero si pusieron un acto formal no solemne, un acto no formal, también podría considerarse válida, porque en definitiva es un instrumento privado realizado entre las partes que ellos le pueden haber dado el contenido que consideraron necesario, ¿sí? Pero teniendo una respuesta más precisa aún, la respuesta correcta es la B. Como ejercicio 2 dice, la prueba por excelencia en la acción de simulación es. ¿Se acuerdan que veíamos que en el caso práctico, en la situación problemática, el padre de Susana había transferido sus bienes a su prima Andrea y había firmado un instrumento privado? Este instrumento privado, ¿se acuerdan que decíamos que tenía mucha importancia? Tiene justamente mucha importancia porque es en el que se deja asentado la veracidad de los hechos y se considera que la prueba por excelencia y la que hace plena prueba en la acción de simulación es el contradocumento. Por eso la respuesta correcta es la A. El contradocumento que puede ser realizado bien por instrumento privado o bien por instrumento público, en el que las partes van a dejar asentado cuál es la realidad de los hechos. Es decir, que si después Andrea quisiera hacer uso de los bienes del padre de Susana, el padre de Susana podría accionar justamente por acción de simulación y con el contradocumento haría plena prueba y saldría a la luz que en realidad los bienes son del padre de Susana, ¿sí? Ahora, en caso de terceros, cuando sean los terceros quienes quieran accionar por acción de simulación, es muy difícil pedirles que los terceros tengan el contradocumento. Por eso se admite que ellos puedan accionar por simulación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso práctico, si algún acreedor del padre de Susana hubiera querido accionar, podría haber accionado por simulación, pero en este caso no se le podrá pedir el contradocumento, sino que él tendrá que demostrar a través de indicios, de presunciones, que el acto fue simulado. Por ejemplo, podremos acreditar que la venta fue a precio muy bajo o que se realizó una venta que en realidad sigue viviendo allí el padre de Susana, y también se tendrá que acreditar por qué no se tiene acceso a ese contradocumento, lo cual luce a todas luces razonable, ¿sí? Que no se tenga el contradocumento, porque el contradocumento lo hacen las partes para que quede asentada la veracidad de los hechos. Entonces, y en definitiva, la prueba por excelencia en la acción de simulación es el contradocumento. Respuesta correcta es la A. Y en el ejercicio 3 dice la consecuencia del acto que realizó el padre de Susana es. Y se acuerdan que habíamos dicho cuáles eran los efectos de las acciones por los vicios de los actos jurídicos. Habíamos dicho que en el caso de la lesión y de la simulación, la regla general es que el efecto sea la nulidad, es decir, volver las cosas a su estado anterior, mientras que en el caso del fraude hablamos de inoponibilidad positiva, porque el acto era válido entre partes e inoponible a terceros. Por lo tanto, la consecuencia del acto que realizó el padre de Susana, como habíamos dicho, que era una acción simulada, si alguien acciona, si los acreedores del padre de Susana o el padre de Susana mismo acciona por simulación, la consecuencia va a ser la nulidad. Y la respuesta correcta, entonces, es la A. ¿Cuáles son los conceptos que al finalizar el módulo tienen que haber quedado grabados a fuego? Son, en primer lugar, el acto jurídico y sus elementos. Dentro de los elementos consideramos elementos esenciales y elementos accidentales. Recordemos, los elementos esenciales, sujeto, objeto, causa y forma, y en relación a los elementos accidentales, que por autonomía de la voluntad las partes lo pueden introducir, teníamos condición, plazo y cargo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, forma y prueba de los actos jurídicos. Esto está vinculado directamente a cómo se clasifican los actos según su forma. Teníamos los actos formales o de forma impuesta y los actos no formales. Los actos no formales son los realizados como deciden la voluntad de las partes
y que la ley no impone ninguna forma, ninguna formalidad. Mientras que los actos formales teníamos los de solemnidad absoluta, los de solemnidad relativa y los actos formales no solemnes, que es a los fines de la prueba de los actos jurídicos. Los vicios de los actos jurídicos, tema muy importante, que eran la lesión, simulación y fraude, y que tenía que ver con las imperfecciones de los actos jurídicos que tienden a justamente que el efecto jurídico es la ineficacia, ¿sí? Es decir, o la privación o la disminución de sus efectos. Y el último concepto clave, en realidad, es la ineficacia de los actos jurídicos, concepto entendido en sentido amplio, que lo que decíamos recién, que hace la privación o disminución de los efectos jurídicos que han querido las partes y que abarca y comprende tanto a la nulidad, que es la privación total de los actos jurídicos, como en relación a la inoponibilidad, que priva al acto jurídico solo en relación a determinadas personas. Espero haber sido clara, que el caso práctico no les haya ofrecido mayor complejidad y desde acá los saludo.